Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, como todos los sábados, por 8 temporadas, 16 episodios, 14 episodios, yo siempre voy más adelantado. Estamos aquí en el Club de Lectores, 8 años de esta producción en la cual hemos estado hablando de la literatura puertorriqueña en sus distintas manifestaciones, publicado visualmente por el consorcio del Pozo Antillano y Pasillo del Sur Editores. Como siempre estamos aquí, pero en la última semana el compañero Wilkins Román Samot me ha estado sustituyendo. Hoy debíamos haber estado en las justas cubriéndola, pero no fuimos para no abuchear a gente que se iba a abuchear allí hoy. No lo vamos a hacer, así que preferimos estar aquí y estar con un querido amigo José Enrique Valenzuela Alvarado, quien nos conocemos hace un tiempo, pero renació en mi vida con este encuentro de la literatura. ¿Cómo estás, José Enrique? Gracias por tenerme aquí. Buenas tardes a todo el público que nos ve y nos está sintonizando aquí en el Pause. Nosotros, tengo que decirlo, pero nos oponemos a todo, casi todo, ¿verdad? Pues por lo tanto esta semana hemos tenido que marchar mucho y estar en los piquetes porque la Universidad de Puerto Rico está en huelga y no sabemos qué decir porque se puede resolver muy fácil. Si la presidenta se va, se resuelve. Y yo doy clase y quiero dar clase de nuevo porque mi semestre no puede acabar de esta forma inconclusa. Pero mis estudiantes quisieran volver a su salón y no quieren acabar de forma inconclusa. Y estudiantes y profesores apoyamos la huelga porque nos molestó que usted votó a 5 rectores sin razón alguna, que lo que causa es inestabilidad sistémica. Ahora el lunes hay un paro general en todo el sistema y usted si quiere seguir siendo presidente, yo creo que es momento de ir para decir adiós, vida mía. Usted le cantamos y usted se va y se va a otra universidad, preside, no hay problema que siga presidiendo, pero no en la UPR. Así que tenemos un problema ahora de una institución que nunca tiene papel de inodoro, siempre tiene algo que le falta, pero por lo menos estábamos dando clases, estábamos investigando, estábamos haciendo nuestro trabajo y estaba todo el mundo tranquilo. Usted ha provocado una crisis innecesaria. El lunes no hay clínicas de salud, y si no hay clínicas de salud, la gente se va afectado. El recinto de ciencias médicas se va a paro el lunes y cerraron la clínica. Eso no le conviene al país. Así que, señora Presidente, Sayira Jordán Conde, háganos un favor a todos. Por favor, renuncie y se acabó el problema. Pasamos la página. Por lo tanto, anoche yo estaba en los piquetes de los estudiantes de noche, escuchando una conferencia, un diálogo con ellos en los portones de sociales, y yo aprendí un montón de cosas. Y yo no creo que hay que ser injusto con los estudiantes que se están sacrificando su futuro inmediato. Están sacrificando su tiempo doméstico. En lugar de estar durmiendo en su casa, están durmiendo en unas casas de campaña con mosquitos. Eso no ayuda. Y tercero, por más agua que uno le lleve, siempre es agua caliente. Así que devolvamos a los estudiantes a sus hogares, abramos la universidad, restablezcamos el orden y creo que es momento de partir. En esa tónica, enterado, pues se marchó ayer en el 1 de mayo, combativo siempre, pero carente de seres humanos, sobre todo si uno marchó en el 2016, 17, 18, que fueron grandes marchas, pero bueno, estamos todavía protestando. No se protesta por protestar, se protesta por objetivos concretos, y eso habría que pensar. Y finalmente tengo que decirlo, nos oponemos a todas las guerras, pero en particular al genocidio en Gaza, que no es tolerable de ninguna forma, al nuevo genocidio en el Líbano, que tampoco es tolerable, y no paz, no guerra, no paz, que es la consigna entre Irán y Estados Unidos. Esperamos que logren firmar algún tipo de acuerdo porque el barril de petróleo está a $120. Eso quiere decir que yo iba para Ponce y tengo que pensarlo 2 veces. Yo prefiero hacer por plataforma y saludar a mis seres queridos en Ponce porque es que es muy caro la gasolina para llegar allá. Con esa introducción, yo sé que José Enrique no lo esperaba, vamos a hablar de un nuevo escritor. A mí me encanta esto porque tiene un relacionista público. Estos son los escritores de nuevo cuño, con relacionista público, con promociones en distintos formatos, y una obra titulada Psiquis Legal, que me estuvo contando antes de entrar al programa y me parece muy interesante. Por lo tanto, antes de saber por qué un abogado de 23 años de experiencia, litigador o abogado de litigación
en la Corte Estatal y Federal, pero sobre todo los pleitos a nombre del Estado hace una década atrás, 15 años atrás, en defensa del interés público, se dedica a escribir novelas. Esta parte es la que a mí me interesa, porque hay una tradición en Puerto Rico de demasiados abogados y abogadas escribiendo novelas, pero ese es como un campamento. Y hay otro campamento de los abogados y abogadas que escriben, pero más desde la lógica de ser abogado en pleito, en cosas de pleitos, que es una lógica bastante interesante, que tiene una tradición muy fuerte en Estados Unidos, con los grandes novelistas como Thoreau, que eran ex fiscales que se pusieron a escribir libros, y normalmente en Estados Unidos todo el mundo se hace millonario. Yo no sé cómo, pero todo el mundo se hace millonario. En Puerto Rico nos hacemos buena gente, y eso es importante, hacerse buena gente en Puerto Rico. Así que, José Enrico, cuéntame de ti antes de empezar. Bueno, gracias por... Aparte que él es más... Él como que está en una edad vecindaria a la mía, pero yo soy mayor que él, pero Sí, es que él se ve bien, él parece un modelo así como de calendario, De 2027. Gracias, Ira, por eso y por lo que me toca. Sí, 49 tengo ya, cumplí Ok. 49, así que estamos Es que yo me quiero ver de estamos ahí, 48, estamos ahí. pero no estoy tan cerca. Pues mira, en esta novela fue una idea de muchos años de experiencia que tuve en el Departamento de Justicia, principalmente como pude trabajar allí por 8 años y medio, primero en litigio federal y después en la Oficina del Procurador General. Y muchas de las vivencias que se plantean en esta novela, pues algunas son mías, otras son de personas que me lo confesaron de esa manera, y que de igual forma tuve la oportunidad de ayudarlas para poder sanar, poder seguir adelante en la cuestión de lo que se llama la inteligencia emocional y lo que vendría siendo la cuestión psicológica y psiquiátrica. Claro, no soy ni psicólogo ni psiquiatra, pero la profesión legal tiene muchas cargas emocionales. Primero porque estamos en un proceso adjudicativo donde tú tienes que primero juzgar a alguien para ver si vas a tomar caso o no. Tienes que estar en un sistema adversativo donde hay seres humanos que cometemos errores. Hay personas que tienen sus sesgos y sus prejuicios. Y a su vez también tienes que absorber toda esa energía negativa, quedarte callado, porque hay una cuestión de confidencialidad, demostrar que eres un gladiador que no tiene ningún tipo de defecto, porque si no, no te contratan. Y esa carga, al final del día, si no se canaliza correctamente, las personas caen en alcoholismo, en drogadicción, en problemas psicológicos serios, de depresión y en otros asuntos de abuso de medicamentos, que es lo que esta novela refleja, que es el lado que nadie quiere hablar, que es el lado que nadie quiere observar de una forma crítica para seguir siendo funcionales dentro de un sistema, porque el sistema siempre va a seguir corriendo. Los jugadores somos los que nos afectamos. Bueno, después que LeBron James ganó anoche, la conversación ha cambiado. Definitivamente. Hubo un rendimiento a los 41 años. Increíble. Y tiene a su hijo jugando allí. Sí, pero eso es tema para otro día. Ajá. Así que lo que a mí me interesa es de dónde tú vienes. Vamos a empezar por ahí. Bueno, pues mis padres Porque son... yo, cuando recibí la comunicación de Yasmín, yo dije, José Enrique Valenzuela, yo lo conozco, pero no me acuerdo de dónde. Ajá. Yo digo, este jugaba pelota, este era Kirchner. Bueno, chacho. Ese es el Fernando Valenzuela, era un pelotero de los Dodgers. Que, pues nada, mis padres son chilenos. Ellos, mi padre vino a Puerto Rico bien jovencito a los 10 años, vinieron por la industria del litismo. Mi abuelo no pudo estudiar, pero tenía una visión de que Puerto Rico iba a despuntar en términos económicos en aquella época. Abandonan Chile, llegan a través de Panamá, llegan a Puerto Rico, se establecen aquí, en el hipódromo en aquel entonces comandante, ahí donde está Plaza Escorial, y en otros, las casas y otros. En la UPR de Carolina. Así es. Y pues mi papá y sus dos hermanos tuvieron la oportunidad de poder estudiar por primera vez. Era la primera generación de la familia que tuvo oportunidad de estudiar formalmente, precisamente en la Universidad de Puerto Rico, que le abrió las puertas. Sistema público también de enseñanza, y se hicieron profesionales. Mi papá fue CPA, falleció en el 2019, pero conoce a mi señora madre en un viaje que dio a Chile y decide traerla a Puerto Rico, primero enamorándola por carta y después va y la busca allá. Así que mi madre pues tiene la vena más literaria que otra cosa, porque siempre desde pequeño pues me hacía leer, me obligaba hasta el punto que me gustó. Sobre todo
las obras de Isabel Allende, los autores chilenos como tal, Pablo Neruda. Y esa vena, pues quizás entiendo yo que tiene que ver también por el lado de mi madre, más que nada. Y esta situación, pues siempre me interesó estudiar Derecho, pero notaba que siempre te romantizaban el derecho, no te decían lo que realmente hay detrás. Y aunque ciertamente ser abogado para mí es lo más importante, porque me lo disfruto y me lo vivo, hay unos aspectos de acceso al poder que corrompen a la gente y que hacen que el sistema sea desigual y que en muchas ocasiones se torne más pasional el asunto y la gente prefiere entonces resolverse a tiros en la calle en vez de estar en un proceso judicial que precisamente es para evitar la violencia. Y hemos notado, y de igual forma he notado, y lo podemos ver en los medios de comunicación, tan reciente hubo unos 2 vecinos que se entraron a tiro y uno de ellos salió absuelto, y sin entrar en los méritos de lo que pasó ahí, pero ya cuando uno ve que ese tipo de violencia se está institucionalizando no tan solo en la sociedad como tal, sino en las instituciones, valga la redundancia, del sistema, pues a mí me preocupa, porque significa que entonces los actores y las actrices están fallando. Y el problema principal es la salud mental. La salud mental afecta a la persona sin recursos como a la persona que puede tener los más recursos del mundo. Y si no se atienden, ambos van a terminar mal. Y eso es lo que trae Psiquis Legal. Entonces es interesante, tu madre es la que te enseña o te estimula a escribir. Así es, mi papá a contar números. A contar números. Y estuviste... Por eso no me gusta. En algún momento dado, tú me corriges, pero estabas en asuntos públicos, ¿verdad? Sí, yo estuve en el Departamento de Justicia en la División de Litigios Federales. Empecé allí como soldado de fila, después pude atender a la división a dirigirla durante el año 2005 al 2009. Después pasó a la oficina del Procurador General. Y ahí también, la oficina del Procurador General son los que básicamente se dedican a procesar los casos éticos en contra de los abogados. Y eso también me pegó porque tuve casos donde había un serio problema de salud mental y las personas, por no abordar los mismos, terminaban desaforadas, como dicen comúnmente. Esa parte de Chile es interesante porque yo estaba calculando, tu papá debió haber muerto a qué edad. 67. Relativamente joven. Sí. Pero es que yo viví en Inglaterra en el momento dado donde toda una primera generación de chilenos salen a raíz del golpe de Estado de 1973 y crearon nuevos episodios, no solo para los adultos ya, sino para los hijos, que dejaron de ser en cierta medida chilenos y se convirtieron en el entorno donde estaban. Pero no, pensaba que tú venías por esa historia por ahí, pero es más interesante por el hipismo. Sí. Y él decía que él era un puertorriqueño nacido en Chile, de tan agradecido que estaba de haber venido aquí a Puerto Rico. Pues no eres el único, conozco varias personas que tienen esa relación. Tengo un estudiante que es igual, papá es chileno, mamá es puertorriqueña y él transita entre Puerto Rico y Chile continuamente. El papá se retiró ya en Puerto Rico y se regresó a Chile y entonces el hijo va y viene. Tengo otras amistades que van mucho a Chile. Yo nunca he estado en Chile, mi hermana, tengo una hermana de sangre que le encanta Chile, va mucho allá para distintos congresos. Pero bueno, eso es un diálogo. Y ese diálogo impacta, pero es interesante, tenemos otras amistades aquí, que esos sí son más el perfil que yo pienso, que son consejeros escolares de primera generación que eran miembros del Partido Comunista y salieron escapando y llegaron a Puerto Rico a la luz del golpe y entonces crean, donde están en su centro de trabajo, una tradición similar. Pero eso influencia esa mirada, que es cómico, ahora uno hace sentido, pues familia chilena, Isabel Allende, todo ese diálogo, pero tú sabes, Mi madre vino en el 74 aquí, o sea que ya vivió el pueblo. Pero igual que toda mi familia que está allá, que básicamente no tengo familia aquí, seríamos mi hermano, mi mamá y el sobrino. Pues ahora que te escucho y ahora que veo que está el poeta Neruda, Isla Negra y todas esas conversaciones, pero ahora que te escucho, yo quisiera leer una novela tuya sobre hipismo. Esa me parece que debe venir. Y esa va a ser verídica, ciertamente. Y entonces seguí en la tradición de Carlos Weber, el compañero periodista, que es chileno, puertorriqueño, pero eso pasa porque después de la transición, pues
tú eres de allá, eres de acá, pero tus hijos son de acá, ¿sabes? Todas esas Sí. cosas van cambiando. Pero traernos esa narrativa, porque se dice pronto, yo me fui, o mi mamá se fue, pero ese momento fue muy doloroso, entonces eso crea otras experiencias. Así que lo interesante es que te dedicaste a escribir después de haber estudiado un bachillerato en qué? En ciencias políticas. En la UPI. Aquí en la UPR, sí. En la UPR, que es clásico de que voy a ser abogado, Ah, y sí. te graduaste de Derecho. En la Interamericana Bien. de Derecho del año 2002. Yo te preguntaba si habías hecho una maestría en redacción creativa o escritura creativa, porque es un poco el perfil del abogado de 20 años que se dedica a escribir todos los días novelas, porque hacer argumentos son novelas, ¿verdad? Pero por otro lado yo me acuerdo, eso te lo traigo ahora, pero después de esa conversación, sacar tiempo para escribir, o es porque era una espinita que llevaba rato ahí, Oh, sí, ciertamente. Y O- quedan más. o es que un día tuviste una luz que dije voy a hacerme escritor, Bueno, cualquiera de las anteriores. Yo creo que yo decir que soy escritor o no, pues realmente yo lo que quiero es expresar lo que está dentro de, o sea, plasmar lo que está aquí en algún documento. Y si tiene éxito o no, pues realmente no es que no me importe, porque ciertamente hay un gasto y unas cosas, pero es más una satisfacción personal de poder transmitir un mensaje. Y también yo soy bien visual en estos asuntos, muchas películas también me ayudaron a este tema, porque la tecnología ahora pues hace que de alguna manera uno pueda tener unas ideas más profundas, pero si tienes la suerte o la dicha de escribir todos los días por tu trabajo, pues qué tal si eso lo puedes transmitir también por escrito, para que después sea algo visual, eventualmente una obra, una novela, perdón, una película, etc. Así que más o menos es un análisis que yo lo hago al revés, no lo hago necesariamente de que me levante este día, no. Yo pienso que hay un problema y cómo lo puedo resolver. Y de ahí entonces saco la ecuación de el contenido que se lleva o se hace para poder llegar a esa conclusión. Y ese yo creo que es la narrativa, que tú puedas plasmar por escrito unas ideas con unas soluciones, pero dándole hilándolo tan y tan fino y tan específico que la gente se siente identificada con eso. Cuando yo era chiquito, que todavía estoy en crecimiento y aspiro a ser como mucha gente que respeto mucho, yo a los 19 años me gradué también de ciencias políticas. Yo entré jovencito y me gradué jovencito. Entonces empecé leyes y no entendí lo que era leyes. O sea, fue muy traumático para mí el primer año de leyes. Y me fui. Yo he sido un mentiroso en momentos cruciales de mi vida, así que mi primer trabajo fue a los 9 años porque mentí, porque dije que tenía 12, mentí. Y cuando me fui para hacer una maestría en Estados Unidos, en Nueva York, me volví a mentir, dije que era adulto, 21 años y tenía 20, algo así. Pero no se lo iba a decir a mi papá que no quería que me fuera, así que solicité un préstamo mintiendo y me lo dieron. Y con eso fue que me pude ir. Catch me if you can. Sí, claro, la película de DiCaprio. Pero siempre pensé cuando terminé la maestría que me debía haber quedado para ser escritor a los 21 años, ¿verdad? Pero mi papá decía, tienes que tener una profesión, ser una profesión es ser abogado, ¿verdad? Y entonces yo volví y eventualmente empecé a publicar esto y lo otro, pero ese valor de desatar el deseo de escribir es lo que yo creo que tú estás viviendo, que es bien chévere, porque historias tiene. Sí. Eso del hipódromo a mí me parece que debe ser fascinante. Bueno, hay anécdotas de, bueno, para decirte más, el anillo de matrimonio de mi papá le costó $10 por un apostador que estaba allí, que estaba desesperado por seguir jugando. O sea, el hipódromo es otro mundo totalmente distinto. Y siempre nos enseñaron, el abuelo, de que la idea era salir de ahí, estudiando. Y de hecho, nosotros vamos al hipódromo por fun, o sea, yo detesto las apuestas. O sea, no puedo bregar con eso. Por la misma vivencia que mi padre me contaba de lo que veía allí mientras trabajaba allí. Él trabaja como parafrenero, son los que limpian y meten a los caballos en el encasillado. De hecho, voy a que te olvides. Okay. Pero porque hay unas historias, después Chile trae otras historias, el ir y venir de Chile acá trae otras historias, ser hijo de migrante es otras historias, mis papás también eran migrantes y uno entiende esa conversación. Ser segunda generación hijo de migrantes bajo Trump hoy es otra preocupación. Así es.
Así que yo creo que tienes ahí para escribir, pero lo empezaste a hacer en Psiquis Legal. Que vuelvo al tema de los ex fiscales americanos que se han dedicado a escribir novelas, que todos venden millones, pero eso es en Estados Unidos, y es porque uno aprende a contar una historia como abogado o abogada y la sabe contar y después la sabe plasmar. Esa parte me interesa. Pero hay algo que quiero que me hables, porque desde que llegaste ahorita me has hablado de cine, yo de cine hablo mucho. Y esa parte, yo me fui un viaje escuchando, te decía, si todos los jueves pudiéramos sacar tiempo para reunirnos para hablar de cine, y normalmente no tenemos tiempo. No. Que podemos tener un día, pero es que estoy muy ocupado, tengo un deadline, esto y lo otro, no puedo. Pero hablar de cine, porque me empezaste a contar una película que me había olvidado, que es And Justice for All, que te influencia aquí, que es de 1979 con Al Pacino, y de repente es un clásico del cine. Pero cómo el cine te influencia a ti, yo creo que eso hay que decirlo, porque el cine, que es muy estructurado, ¿verdad? El cine no es al garete, de todo, pero es el momento, sigue siendo el momento de la libertad de uno, meterse en lo oscuro, a ver una pantalla y idealizar. Así que cuéntame de cine ahora. Bueno, yo crecí viendo lo que cuando salió Star Wars por primera vez, cuando salieron esas trilogías, entre otras películas por decirlo así, cultura popular, pero siempre me intrigaban películas que eran estilo documental, que tenían su drama. Por ejemplo, Last Emperor. A mí me llevaron a esa película, yo tenía de Bertolucci. Como 8 o 9 años, son 3 horas y cuarto. De Bertolucci, creo, sí. No lo entendí muy bien al principio, pero, o sea, siempre he estado ligado al cine en el sentido de que es un escape para uno poder desarrollar la imaginación y poder plasmar eso después por escrito en otros asuntos noveles. O sea, el análisis visual que uno puede hacer de una película, al tú compararla con asuntos reales que estás viviendo o que personas que te dan anécdotas, pues te da ese pique para poder escribir vivencias como lo que transmite el Psiquis Legal. Y claro, la película de Justice for All para mí fue una película que me inspiró grandemente a escribir esta obra. Primero porque aborda el día a día en un tribunal, donde teníamos a un juez, por ejemplo, que estaba en un piso 8 y cuando almorzaba se sentaba, literalmente abría la ventana, salía y se sentaba en el alero a comerse un sándwich con una pistola aquí. O sea, esa película tiene unos detalles que tú sabes que hay algo malo que está ocurriendo ahí. Hay una combustión que está a flor de piel en cualquier momento. Tenemos a otro colega de Al Pacino en la película que un día entró a la cafetería y empezó a tirar platos. Que había perdido un caso y que metieron preso a su cliente. O sea, son asuntos que a mí, yo cuando los vi, me impactaron tanto porque sigue siendo un drama bastante intenso de cuando se hacían películas sin ningún tipo de CGI y sin ningún tipo de tecnología, y al día de hoy las ves y parece que las filmaron hace 5 o 10 años atrás. Pues eso a mí me impactó porque yo dije, esta es la cantidad de gente que yo conozco que me han confesado sus asuntos, que yo les he podido ayudar en algunas instancias, a otros si no se lo refiero a alguien, y a veces simplemente lo que quieren es que los escuchen, y es porque no pueden hablar del tema, porque se sienten presionados por el mismo sistema, y el sistema al final del día va a seguir corriendo. Lo que hace es que se cambian las piezas, pero cuando el sistema no hace ruido, ahí es que hay que preocuparse, porque las cosas van a explotar por otro lado. Y eso es lo que ocurre en esta novela. Esta fiscal le prometieron un montón de asuntos y cosas políticos, como usualmente pasa en Puerto Rico, y no le cumplieron. Quedó mal, cayó en el abismo intelectual y profesional, y sobre todo personal, y se pudo levantar. Y ahí es que está el detalle. Como una persona que cae en lo más profundo, tanto en lo personal como en lo profesional, puede levantarse nuevamente de alguna manera u otra, no repitiendo los patrones de su señora madre, que también fue fiscal y se suicidó en el proceso. Yo me voy en viaje, yo te voy escuchando y me pongo a viajar.
Pero volviendo al cine, Al Pacino tiene varias películas de abogado, que una que yo usé mucho para dar clase cuando estábamos en la Eugenio María de Hostos era Devil's Advocate, que es una película esencial para entender el derecho. Esta me acuerdo menos, pero sí me acuerdo porque yo he sido fan de Al Pacino. Pero hay otra película que a mí me parece que juega con la presión de ser abogado porque lo juegan sobre una mesa de apuestas y un mensaje de internet de texto que no está viendo el abogado, que es George Clooney en Michael Clayton, que es una película extraordinaria. Excelente película. Es extraordinaria porque es más reciente, entiendo que es del 2000, parece como 2008, 2009. Sí, pero es una película tan buena, tan bien puesta, porque te plantea el estrés de ser abogado, que es lo que estás explicando con la historia de eso. Así que pienso eso por un lado, y por otro lado pienso en... es del 2007, tienes razón. 2007. Y dentro, que es una de las grandes para dar clases de derecho es esencial, pero es él, en lugar de estar pendiente a algo, está apostando dinero por liberando el estrés, y el mensaje que está llegando es fuego, 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 y él no lo ve, ¿entiendes? Y ahí es que pasa el incidente. Pero pienso que otras novelas, perdona, de caballos tengo que hablar de Ecus, de Marzán, de Jaime Marzán, pero hay una de Irán Lozada. Pienso en el trabajo de Irán Sánchez, que está... Somos colegas. Hay 2 muertos en la nevera, hay 2 cuerpos en la nevera, que es un libro híbrido entre novela y testimonial sobre casos que él vio como juez. Pero también pienso en Irán Lozada, en el trabajo Galdeño, que es una novela de un abogado que tiene sus dilemas y sus problemas, y habría que leerte para poder entonces entrar en ese diálogo. Y pienso también en otra de Irán que se llama Los muertos se visten de blanco, que es impactante. Galdeño es como la segunda parte. Empiezan por ahí, que es un policía corrupto, y ese policía corrupto acaba buscando servicios de un abogado en la próxima novela, que no sabemos si es corrupto o no, pero tiene problemas éticos. Así que hay algo de eso, hay algo que ser abogado produce mucho estrés. Sí. Y dentro de esa conversación, solo uno que lo vive lo sabe, y uno trata de ser bien ecuánime, pero en medio de un deadline que hay que radicar delante de las 5 si es primera comparecencia en el apelativo en el Supremo, y la gente te llama para, ¿cómo te estás yendo, José? No tengo tiempo para conversar. Sí, Solo puedo, si tienes un fuego te atiendo, pero si no hay fuego te llamo después. Pero fíjate, ahora que tú traes eso yo lo tuve que abordar personalmente, porque yo era, como tú muy bien acabas de explicar, y ahora me estoy dando los espacios, me estoy tomando el tiempo. Si no tengo que decir que no, digo que no. ¿Por qué? Porque uno sigue siendo un ser humano, y eso es precisamente lo que aborda también la novela. Yo era una de las personas que estaba hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana, me iba de Rolling trabajando para sacar algo, y eso no es vida. O sea, uno no puede tampoco pretender ser un gladiador que no tiene sentimientos y no tiene vida personal, porque al final del día el cuerpo te pasa la factura, ya sea por cuestiones fisiológicas o psicológicas, psiquiátricas serias. También el alcohol influye mucho en eso, uno sigue bebiendo y se cree que eso no va a parar. Hay gente que ha muerto por eso. O sea, durante la pandemia principalmente hubo los récords más altos de los INRES en Puerto Rico. ¿De verdad? Por razón de muchas personas, notarias principalmente, que por detalles técnicos de incumplimiento, muchos de ellos porque no tenían los recursos económicos, etcétera, fueron desaforados. Y el hilo conductor de todo eso que ocurrió, que no lo estoy justificando, son problemas de salud mental, problemas incluyendo adicciones y bueno, el alcohol y las drogas, entre otros asuntos, que hace que el ser humano se tira pérdida por no querer enfrentar el problema. Y eso a mí también me pegó cuando veía a los enredos. Doy cursos de ética profesional, estuve en la oficina del procurador, tuve una situación una vez de una persona que tenía un problema serio de cleptomanía, y la han visto desaforada. No voy a decir el nombre, pero o sea, yo cuando vi eso, de hecho le ofrecí inclusive, la regla 15 permite la incapacidad del Tribunal Supremo, y la persona no quiso aceptar.
la evaluaran para ver si buscaba ayuda. Y como dice, se fue con los panchos. Pero era porque la persona no quiso admitir, no quiso someterse a una prueba psicológica y psiquiátrica. O sea, que por eso también escribo el libro, porque a veces somos demasiado tercos los abogados. Hay personas que pelean porque tú le preguntas la hora y te dice son las 2:45, ellos te dicen que son las 46. Y te hacen están 5 horas cuidado. Eso no es normal. O sea que esos asuntos yo creo que es la idea de simplificar las cosas también. Y de igual manera, la sociedad está enferma. Nosotros no tenemos por qué cargar las enfermedades de otros. Estamos para velar el debido proceso de ley y hacer que la justicia sea ecuánime y justa. Pero no estamos para estar absorbiendo llamadas de clientes a las 5 de la mañana o problemas de otros porque no se ponen de acuerdo entre ellos. Y a veces la gente, sobre todo los que ven casos de familia, se envuelven en esto y terminan solos o solas. Pero dentro de esa conversación, utilizando el personaje de una voz femenina, que es fiscal, que se mete en problemas de las fronterizos, ¿verdad? Que son las transgresiones suaves y las más complicadas. A mí me da pena muchas amistades tuyas, más tuyas que mías, que han estado en distintos ministerios, como le llama una amiga, a haber trabajado con el gobierno. Ella dice, yo estaba en el ministerio. Y dentro de esa conversación que acaba en el problema en la prensa de que, bueno, usted vino a verme y me dijo, me haces un favor, y yo te dije, déjame ver si te puedo ayudar. Maldita sea esa contestación, déjame ver si te puedo ayudar. ¿Entiendes? Corrupción, ¿entiendes? Usted tiene que decir solicite. Y ese es el estrés que tenemos. Por eso es que yo le digo, cada vez que me llaman para algo extraño, digo, eso es ilegal lo que usted me está diciendo. Porque es que si no digo eso, y yo no sé si me llamaron para grabarme, ¿entiendes? No, exacto, imagínate. Entonces uno vive con una paranoia y uno es sumamente conservador. Yo mis consejos son siempre, cumpla con la ley porque le van a cerrar el negocio. No le puedo decir lo contrario. Así es. Así que nos metemos en el viaje de ahora en psiquis legal, que es los dilemas de ser abogado o abogada, en este caso una mujer abogada, por las fronteras de lo ético, de lo moral, no del derecho necesariamente, sino de eso. De lo moral y de dejarse llevar por el poder. Y de ahí fue que pecó Adriana, la fiscal quería tener poder, venía una persona que vino de abajo, quería sobrepasar inclusive lo que su señora madre pudo obtener para de alguna manera reivindicarse, y pecó de hacer cosas que no debía hacer en términos de peticiones con promesas de políticos. Eso lo vemos aquí todos los días. Te prometen Villa y Castilla y después te dejan guindado. Por ejemplo, hay una posición que se llama fiscal especial en el Departamento de Justicia, que tiene el salario de un abogado, 1 o 2, dependiendo, que no creo que llegue a $50,000 o $60,000 al año. Y esos jóvenes, muchos de ellos vienen, acabados de graduar, muchos de ellos son familiares de políticos o de personas que aportan a los partidos principales, les prometen Villas y Castilla, y muchos de ellos no terminan siendo ni tan siquiera fiscales en propiedad, y se meten en líos éticos por precisamente acceder a las imbecilidades que los políticos le piden. Eso es lo que está ahí. Me parece que no puedo poner los nombres por apellido, pero es lo que se narra o se intenta decir. No caer en eso. Te voy a decir, ¿a ti te gusta la salsa? Sí, bueno, la bailo más o menos. Hay que preguntarle aquí a mi compañera que está ahí, que diga si bailo bien o no. Pero se puede remediar, uno puede coger clases. Yo bailo con mucho entusiasmo, no sé si bailo bien. Pero exacto, con entusiasmo sí. Pero hay una canción vieja, de esa como tú eres retro, de la década del 70. Un consejo te voy a dar, Roberto Rovera. No corras tanto al caminar. A partir de ahora usted es escritor y olvídate del hecho real. Ya se murió. Así que todo es ficción, porque imagínate, bueno, yo estoy contando la historia de Luis Muñoz Marín, porque Luis Muñoz me contó esto y lo voy a poner Luis Muñoz. No se acabó. Vamos, porque es la única forma de ser felices. Y eso los iranes, pero sobre todo Irán Lozada siempre lo dice, tiene que ser ficción porque lo contrario es un escrito del Tribunal Supremo. ¿Está bien? Y dentro de esa conversación, porque uno que puede contar tantas historias, y eso
yo no sé si a ti te pasa, yo no sé cómo es el perfil de tu clientela como abogado. Yo tengo una diversa, pero hay unos que me gustan mucho. Mi mamá era dominicana. Ajá. Y como el 10-20% de mi clientela son dominicanos y me encantan. Yo me siento a escucharlo porque son cuentos que me encantan. Claro, muchachos, te ponen hasta footnotes. No, y entonces sí, pero me empiezan a contar cosas, esto y lo otro, y yo digo, contra, qué bueno está eso para una novela. No para una reclamación, para una novela, ¿verdad? Porque si me voy estricto, yo tengo que decir no tiene derecho. Pero como novela es buenísimo, ¿verdad? Pero no le puedo decir eso a la gente porque la gente... Pero entiendo. En esa medida, esto de los dilemas de Adriana, ¿tiene apellido Adriana o no tiene apellido del personaje? Tiene, pero a mí no me acuerdo. Hay que ser cuidadoso porque hay muchas Adrianas en fiscalía, sí. Hay muchas Adrianas en justicia, pero... Adriana Valdés. Ok, eso es un buen apellido. Sí, le pusimos un apellido que tiene algún tipo de trascendencia también legal, porque hay un bufete que se llama así, pero no tiene absolutamente nada que ver con eso. Y hay políticos también. Exacto. Vamos a pasar la página. Y en Miami sobre todo. Ok, y entonces, eso es lo que quieres contar. Y eso lo quieres contar porque ¿qué tú quieres acercarte? ¿A dónde tú quieres llegar con ese cuento? La idea aquí principal es abrir el debate, crear una conversación incómoda, de que se debata el tema de salud mental, no tan solo a nivel de la profesión legal, sino a nivel de la sociedad en general. Porque el libro está dirigido para que cualquier persona lo pueda leer y entenderlo. No tiene ningún tipo de lenguaje leguleyo, como dicen, o de índole legal técnico, sino está hecho de una manera para que inclusive hasta los jóvenes de escuela intermedia y superior puedan leerlo y pueda ser incluido en ese currículum, porque la idea es llegar a todo donde más se pueda llegar. Porque el tema de la salud mental es un tema serio, un tema que no se quiere abordar y que si no lo hablamos y no lo discutimos, pues mira, va a seguir habiendo violencia y aquí el objetivo es que no haya violencia. Ya creo que vivimos bastante ya con la beligerancia que hay entre los países allá en Medio Oriente y en la calle, el día a día. Yo lo que pasa es que escuchándote a ti, mira, ¿por qué las historias son importantes? Olvídate de lo que tú viviste como fiscal o como procurador, etcétera. Es contarlas, ¿verdad? Para que a mí me interese, para que yo... Porque yo voy mucho al cine los martes, porque yo puedo entrar como niño de 8 años al cine los martes, ¿verdad? 3.50, 3.80. Bueno. Yo pido todas las deducciones. Y entonces... hay una promoción ahora en los cines comerciales en Puerto Rico que es 30% menos, pero si tú tienes categorías especiales es 3.80. Y yo por 3.80 invito gente. No, yo pago, no te preocupes. Son precios de los 70. Pero voy a ver películas que pienso que solo pegan en Puerto Rico, porque en Estados Unidos son una del montón, pero aquí se tornan en películas que duran semanas. Y ahí te voy a contar una serie, fui a ver The Drama, que me pareció extraordinaria, fui a ver una recientemente que era de un ruso que me pareció buenísima, que se llamaba They Will Kill You, buenísima, estamos. Y entonces fui a ver otra que no me gustó mucho, pero bien ocurrente, que se hizo con $5 el martes pasado, que se llama Faces of Death, ¿verdad? Entonces te traigo esto porque nosotros deberíamos hacer ahora algo que es como un congreso de abogados y abogadas escritores que están haciendo novelas, y dentro de esa conversación que nos cuenten la historia. Porque yo te escucho a ti y pienso, le estaba buscando el libro de la compañera Roxana Matienzo Carrión, no sé si la conoce, A bordo del Normandy. No, interesante ese título. Que es de otra historia que pasa en el Hotel Normandy, ¿verdad? O en el barco del Normandy, pero utilizan el hotel de un referente. Entonces, esa historia es buena porque si tú le metes un poco de intriga, esas son las películas de los martes, tiene que haber una serie de cosas, tiene que haber infidelidad, eso le encanta al boricua, ¿entiendes? Sí, no, eso es... Segundo, tiene que haber un poco de crimen, es decir, a alguien mataron o lo van a matar, esto y lo otro. Tiene que haber corrupción. Aquí hay algo de eso. Sí, entonces, tan pronto... No hay muerte, bueno, sí, hay una muerte, un suicidio. Tan pronto es suicidio, eso. Infidelidad, problemas de salud mental, corrupción, atogender, como dicen los muchachos. Que tiene todos los elementos de lo que leemos en el periódico todos los días, pero a un nivel superlativo, de manera tal que la gente
cuando lo lea quizás se incomoda un poco en la conversación, pero después se da cuenta que es una cuestión real. Con esos elementos la pega, ¿entiendes? Y si logras entrar a algún programa de radio de esos que tienen una audiencia de 1 millón de personas, la pegas más, ¿entiendes? Porque por alguna razón en la psiquis criolla a la gente le interesa esta historia. Segundo, no voy a entrar en detalles porque son mucha gente que conocemos y a mí me quieren un poco, otras me quieren menos, pero yo sé que tú llevaste casos sobre el fiscal especial independiente. Así es. Y eso es una institución muy problemática Una racha perdedora increíble. Sí. Yo creo que ni los Chicago Cubs le iban tan mal en la época de que no ganaban. Y con una facturación extraordinaria, es decir, tienen la nómina de los Dodgers. Exacto, en eso son buenísimos. Sí, ahí se paga bien. Es la única institución que gasta en sus jugadores y no gana un campeonato. Una cosa increíble. Pero yo creo que si uno le mete ese sabor a una novela aquí, tú la pegas, ¿entiendes? Claro. Porque yo te puedo nombrar 10 novelas de los panas que yo he leído y digo, esto tiene todos los elementos. Hay sexo, pero no en el matrimonio, es con la de al lado o con el de al lado, ¿entiendes? Eso es un éxito ya, ¿verdad? Segundo, hicieron una fechoría que tú dijiste y salió bien porque era justo, ¿está bien? Tú sabes, la infidelidad, también tengo esa, cuando trabajé en justicia. Pero es una cosa increíble. Pero tú traes un elemento nuevo que es vivir con estrés. Oh, sí. Y entonces podemos hablar del cine estresante, ¿verdad? Pero hay unas películas de Jason Statham sobre estrés que a mí me encantan, que él, la última escena es él cayendo del cielo y decide llamar a la novia para decirle te quiero. Y entonces se va a morir, ¿verdad? Pero dentro de esa conversación, el estrés de los abogados se maneja poco, por lo menos en la literatura que yo he leído aquí. En el cine americano se ha trabajado mucho en las películas de Al Pacino, en la otra película que hizo, no es Montgomery, pero es Mongarty, algo así, que es la de que él defiende a un negro acusado de violación. Sí, ese es con, se llama A Time to Kill. A Time to Kill. Año 2000, algo en 1996, con Matthew McConaughey. Esa misma. Excelente película, esa también me marcó bastante, y creo que Samuel L. Jackson. Con Samuel Jackson es el actor. Acusado. Sí. Y para cuando me fue no sé si era Alabama o Luisiana, era un estado conservador, no había ni un solo negro en el pool de jurado. Y una película excelente, muy buena. Por un caso de agresión sexual. De supuesto agresión sexual, entonces que no estaban ni allí. Pero ese estrés, que es algo que trae aquí, que nos invita a cometer errores, es como cuando el cliente le dice, abogado, no puso acento aquí, y yo por dentro digo, eso es lo menos importante en esta conversación, ¿entiendes? Y usted me está sacando, me escribió mal el nombre, y yo, está bien, tengo que seguir, me preocupa otra cosa. Así que, ¿por qué el estrés? ¿Por qué traes ese elemento? Pues porque me dio trabajo manejarlo, y ahí estoy hablando por mí. O sea, el litigio, cuando uno se envuelve tanto en la cuestión de la prueba y las emociones que eso trae y el querer salir bien y ganar, pues no te permite dormir o apagar la mente. Y eso es lo que le pasaba precisamente a Adrián. Ahí en eso, pues, ella y yo estamos bastante alineados en ese aspecto. Y pues, el hecho de tú no poder desconectarte, y más ahora, porque antes cuando yo estudié esto no existía. Era parecía una roca aquello que era como el blanco y negro. Los Nokia. Los Nokia, exacto. Y ahora te llegan notificaciones del tribunal, o sea, vives en constante roller coaster emotions, o sea, emociones de una montaña rusa por razón de que tú quieres resolver. Entonces ya tú tienes ese chip de que tú estás diseñado para solucionar problemas, pero no te soluciona los que tú mismo tienes. Y eso hace que el estrés siga subiendo, el cortisol se eleve. Entonces la adrenalina también te mantiene ahí. Y eso lo combinas con el alcohol, pues eso es boom. Y eso es lo que trae la novela. Eso es lo que trata de ilustrar de cómo el balance hace que los planetas sigan dando vueltas alrededor del sistema solar. Te voy a buscar otro referente de una novela que debes chequear, pero esa conversación que tú estás trayendo ahora
donde el estrés se mitiga con alcohol a las 5 de la tarde. Por razones de salud yo dejé de beber hace ya unos años. Puedo beber ocasionalmente una vez al año, pero para mantenerme en salud, cero alcohol, ¿verdad? Y dentro de esa conversación, pues, no es solo cero alcohol, es que nadie me llama a las 5 de la tarde para vamos a vernos a conversar. Porque si yo no voy a beber, yo digo, no te preocupes, yo me tomo una botellita de agua y yo hablo igual y hago los mismos chistes. No se pasa igual, no te invitan. Entonces, la última vez que a mí me invitaron, vamos a darle una cerveza en la placita de Santurce, debe haber sido hace como 25 años. O el abogado, el compañero Gautier, José, y yo dije, es que yo no bebo, entonces pues no me voy a invitar, ¿entiendes? Pues no tengo ese diálogo. Pero en el mundo de los abogados, sobre todo, yo pienso que no voy a pensar que ha cambiado, simplemente sigue ahí. Lo que pasa es que yo me he distanciado, así que no sé cómo está. Pero entonces venimos a la convención del Colegio de Abogados, donde ¿cómo se llaman? Los hospitality. Bueno, una vez se acabó el alcohol, en el año, yo era estudiante, creo que fue 99 o 2000, una convención, y tuvieron que buscar, o sea, traer un distribuidor porque se había literalmente acabado el alcohol. Pero dice tanto porque por el efecto químico, por el efecto modificador de comportamiento, liberador de las inhibiciones, pero también dice tanto sobre tu ejecución como abogado en eso. Entonces, esa parte tendría que leerla para tratar de entender, porque hay muchas cosas que uno, porque está dentro de la profesión, dice, esta solo me la vivo yo, ¿verdad? Como cuando cometo un error y se lo tengo que decir al cliente, cometí un error. Sí. ¿Cómo lo resolvemos, verdad? Se ha complicado, Dina, por la situación del cannabis medicinal y los opioides y las recetas over the counter que se mal utilizan como painkillers, por decirlo así, y la mezcla y la combinación de eso pues es bien seria, y me consta de propio y personal conocimiento de personas que estudian o estudiaron derecho ya porque se graduaron, algunos de ellos, y son adictos a estas situaciones de ¿cómo se llama? Los medicamentos estos para agilizar la memoria, y tienen unos nombres que ahora mismo no recuerdo, y mezclan eso con alcohol y eso es una combinación letal. Entonces después cuando entran al sistema adversativo, que son fiscales o abogados de defensa, pues la dosis sube. Entonces sigue la cuestión como si fuera una montaña rusa, y al final del día pues terminan o inoperantes o haciendo cosas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que estudiaron, y muchos de ellos aman y apasionan la profesión legal. Sí, yo leería, por ejemplo, 20 siglos después del homicidio, no sé si conoces esa novela, No. De Carmelo Rodríguez Torres. Y Carmelo Rodríguez Torres es un gran escritor, profesor de UPR Mayagüez, murió ya, pero es un tipo difícil de entender, porque son una novela, me voy al jazz ahora, como Thelonious Monk, en una sola clave de 9 teclas, y él te produce jazz ahí. Este tipo te produce en un párrafo que se va repitiendo, es una situación, una escena. Él era viequense, y entonces esa ansiedad que te produce, tengo que producir mi trabajo, es decir, el problema de ser abogado en práctica privada es que tú tienes que asumir el caso. Tiene que ser algo bien extraño. Mire, señora, de satélites interespaciales yo no sé nada, ¿no? Que yo creo que usted me dice que de verdad yo no sé nada, ¿entiende? Pero del resto de las cosas yo sí sé. Y entonces tú lo asumes porque esa es mi función social. Yo necesito trabajo y hay distintas formas de cobrar, pero hay un retainer, esto y lo otro, que es lo que le permite a uno estar operando. Pero una vez asumes eso, empiezan las llamadas. Licenciado, ¿cómo vamos? Pues vamos, como todo, mañana estoy radicando, pero mañana no radiqué esto y lo otro. Deme un brequecito que estoy bien atareado. Entonces, a veces se nos pasa, tenemos críticas, y dentro de esa conversación, ese estrés. Pero el problema del estrés, si tú me dijeras, mira, yo me causa tanto estrés, pero yo escribo poesía. Yo soy el mejor poeta, ¿verdad? Cada vez que tengo estrés escribo un poema y voy y los leo por las noches, una actividad. Pero no pasa así, ¿está bien? No pasa así. No pasa así. Así que esa parte yo creo que... ¿Hay algo de sexo aquí también o no hay sexo? Hay alguna que otra cosita ahí, pero no. No, tiene que haber hardcore, tiene que haber cosas fuertes, ¿verdad? Eso viene. Recuerda que estamos hasta la segunda nada más.
está Confesión Judicial y está City. Pero Confesión Judicial ya salió publicada. Sí, esa salió en el 2001. Ah, no, pues entonces... Sí, no, discúlpeme, el año 2000 que cayó en la pandemia. Si tú no eras abogado todavía. Sí, yo soy abogado desde el año, perdóname, 2000, debe decir 2020. Ok. No, me disculpo. 2020 salió Confesión Judicial. Que me hablaste ahorita. Pero cayó en la pandemia. Ok. Y entonces no tuvo, ¿verdad? No pudimos hacer presentaciones en vivo. Se hizo una presentación en el Colegio de Abogados, que le doy gracias a la presidenta en aquel entonces, Daisy Calcaño, que lo pudimos hacer con mascarilla. O sea, físicamente pudimos ir allí, se permitió la entrada con protocolo limitado y se transmitió a través de la página del colegio. Y se hizo una presentación con varios colegas, pero claro, no tuvo el impacto que debió haber tenido porque no teníamos acceso a los lugares. Entonces, para poder llevar los libros había que ir con el hand sanitizer, o sea, cayó precisamente en el peor momento de la pandemia. Y fue porque se publicó en febrero y en marzo fue que marzo 12. Exacto. Porque, claro, y el 16 nos cerraron. Uh-huh. Wanda Vázquez. Uh-huh. Ok, pues entonces estamos. ¿Y esa primera novela de qué trata? Comisión Judicial trata sobre un caso que llevé ante el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico por una demanda que presentó Civil por violación de derechos civiles bajo la 42 USC 1983 por el hermano del entonces presidente de la Cámara, de nombre Jorge Aponte Hernández, quien es SPA y quien era el jefe de OGP, de la Oficina de Gerencia de Presupuesto. Él se le designó un fiscal especial independiente y el día del juicio la juez lo absuelve perentoriamente, es decir, en un caso no fue al jurado. Pues el FEI después de eso es demandado en el Tribunal Federal por persecución maliciosa y daño y perjuicio, y el caso pues le cae al entonces juez Fuster. Aquí se plantearon ciertas defensas como abogado de los fiscales en aquel entonces sobre inmunidad absoluta, que es la inmunidad que cubre a los fiscales entre otros asuntos, y el juez dijo que no y puso el caso para un juicio por jurado, denegó una sentencia sumaria un viernes por la noche y citó el juicio para el lunes, al día de ese fin de semana. Y pues fuimos allí, ganamos ante un jurado, es decir, se presentó 3 días de prueba por parte de ellos. Nosotros simplemente no presentamos pruebas. Exacto, lo sometimos al jurado sin presentación de pruebas y el jurado pues absorbió a todos los fiscales especiales y le dieron 0 de daño y perjuicio. En este caso lo prevalezco, como dice, como abogado frente a un jurado, me posicionó en ciertas esferas mejor, pero después vinieron las represalias. Y yo narro en ese juicio en ese libro, cómo todo ese juicio afectó mi entorno familiar, cómo me costó un divorcio, cómo yo no quise abordar ciertos asuntos por dejarlos pasar, y cómo también por poco me cuesta la profesión, porque tuve ciertos encontronazos con la gente de justicia que entró después en la otra administración, que hicieron la vía adecuada. Y eso pues está también plasmado en el libro. Un libro con una vivencia personal mía, y que es un desahogo, que me amenazaron con que me iban a demandar, todavía estoy esperando que lo hagan. Yo creo que ya se les pasa el término, pero si lo están viendo, pues acuérdense. Y realmente lo hice y me sentí liberado. Así que esto básicamente es una secuela de eso anterior, basado en el mismo Departamento de Justicia, de vivencias que no solamente son mías, sino de otras personas que trabajan allí, que el sistema les falló también, porque dieron el todo y se fueron con una mano adelante y otra atrás, con problemas serios mentales y con problemas económicos también. Y eso pues en una profesión no se puede permitir. Los médicos se protegen entre ellos, los ingenieros se protegen entre ellos, los arquitectos también. ¿Y por qué nosotros no nos podemos hacer? Y eso es lo que yo quiero que esté plasmado ahí. Yo quisiera que nos leyeras un párrafo, el que tú escojas. Porque es interesante, yo creo que debes rescatar esa primera novela
y crear como un tour en distintas universidades de dar una charla, porque hay algo apetitoso. Ahí voy a decir algo, no lo cojas mal, de un abogado o abogada chismoso, ¿verdad? Que quiere contar claro, obviamente, las intrigas de Palacio, ¿verdad? Exacto, eso es lo, que tiene, lo bueno que tiene en la profesión. Porque es una profesión que tiene cosas muy interesantes. Y dentro de esa consideración, como yo pensaba que esta era la primera, y porque entendí ahorita cuando hablamos que confesión judicial no había salido todavía, pero ya salió, pues tienes que rescatarla, ¿verdad? Y entonces cuando venga la del hipódromo podemos darle un giro porque... pues, esa va a estar bien interesante, empezar a tocar apuestas. Sí, esa parte debe ser buena y que hay una tradición... Fidelidades, o sea, tú no sé si has leído a Charles Bukowski, pero él era apostador de caballo. Sí, era fuerte. Y creo que se llama, una de sus novelas, ¿cómo es que se llama esta? Ahorita te digo el nombre, Pasa en el hipódromo, ¿verdad? Que él iba allá, él era cartero y estaba tratando de tener otro giro en su vida y se puso a apostar a ver si la pegaba y decidió ser escritor, ¿entiendes? Así que, pero nada, te escucho. Sí. Después de llegar hay que quedarse. Esa es una de las partes que más me gusta porque es como dicen los artistas, no es cuestión de pegarse, sino es cuestión de mantenerse. La oficina de la psicóloga no había cambiado. El mismo sillón gris, la misma planta que sobrevivía sin entusiasmo junto a la ventana, la misma luz suave que no intentaba consolar a nadie. Adriana llegó unos minutos antes de la hora, como ya era de costumbre, y se sentó con las manos apoyadas sobre las piernas, respirando con calma. Había aprendido a llegar, no solo físicamente. Le dice, te ves distinta, dijo la psicóloga cuando entró. No mejor ni peor, distinta. Adriana apenas sonrió. Eso suena bien, lo es, respondió ella. Significa movimiento. Se sentaron, Adriana se sentó en el sillón, ya sin esa rigidez defensiva de las primeras sesiones. Había algo en su postura que ahora era más honesto, menos actuación. He estado pensando mucho con esa palabra que usamos la última vez, dijo Adriana. Estar presente, show up, no sea demostrar nada, solo era estar, y es estar. ¿Y cómo te ha ido con eso? Adriana pensó unos segundos. Difícil, pero posible. Volví a trabajar, no es clamoroso, no tiene poder, no tiene título, pero voy. Contesto teléfono, escucho, a veces ayudo y cuando no puedo no me castigo por eso. La psicóloga sintió y dice, eso es un cambio enorme para alguien que fue entrenada para rendir, no para sentir. Bueno, con eso le damos las gracias al compañero José Enrique Valenzuela Alvarado por su nueva novela, Psiquilegal, que queremos, tiene que estar disponible aquí en Norberto González de Río Piedra y Plaza Las Américas. Tienen que seguirlo porque los abogados y abogadas, yo me asumo, o sea, no es que ellos son el problema, yo me asumo, somos una partida de buenos chismosos y aquí siempre hay sexo, aquí siempre hay formas alternas de relacionarnos, es decir, fuera de matrimonio, siempre hay algo de corrupción suave y hay problemas, siempre un dilema ético, así que lo invitamos a leerlo y a buscarlo y a participar. Creo que tenemos que hacer ese primer congreso porque ya hay demasiados abogados y abogadas novelistas que podemos inventarnos algo. La novela de Charles Bukowski es Factotum, del 1975, porque en el 71 era post office cuando él era cartero y dejó de ser cartero y se puso a ser apostador. Iba a apostar chavos en los caballos para ver si se pegaba. Y entonces toda una historia ahí interesantísima. Gente, nos despedimos, le damos las gracias a una de nuestras queridas amigas, Sulmari Alberio, siempre que nos está apoyando, también a la compañera Roxana Méndez Panedas, que siempre nos está apoyando, y el compañero Adalberto Núñez López, que siempre nos apoya, son la gente que hacen posible nuestros programas, nuestras preparaciones, y Rosario Díaz Méndez Panedas. Y dentro de esa conversación a la directora de esta producción, que es Paola Estela, que hace que esto salga bonito, ¿verdad? Y que yo me vea bien gracias a la magia de su cámara.
Nos volveremos el sábado que viene. Estamos esperando que se resuelvan los problemas en la Universidad de Puerto Rico, pero le damos las gracias. Gracias. Y mientras estemos en los portones, vamos a leer las novelas del compañero José Enrico, porque hay que leer en los portones mientras no haya clase. Será hasta entonces, muchas gracias y volveremos la próxima semana.